Buenas noches, estimado profesor Diego Montoya Sotelo. Mi nombre es Carlos Alberto Mesa Beltrán. Soy estudiante de la asignatura Pedagogía, Medios y Mediaciones. Durante este primer video estaré hablando sobre lo que tiene que ver con el diseño instruccional o propuesta de formación. Durante este video estaré hablando más que todo sobre lo que está en el papel, sobre cómo intento planear, digamos, cómo será el paso a paso de la impartición de un conocimiento en específico, cómo lo va a hacer la enseñanza del inglés nivel B2 con diferentes ayudas, y en diferentes escenarios, tanto en el escenario presencial o clase híbrida y tanto como la tecnología nos va a ayudar a alcanzar cierto tipo de conocimientos que voy a hablar en este momento. Entonces, primero que todo, me gustaría hablar sobre el objetivo del aprendizaje durante esta clase. Como mencioné anteriormente, el objetivo es nivel B2. Por ende, se entiende de sobremanera que este tipo de clase está diseñada para estudiantes de décimo u onceavo grado en el colegio o para estudiantes de pregrado en la universidad, tal y como dictamina el Ministerio de Educación, que en estos niveles, en estos niveles de décimo y once grado y a nivel de pregrado se debe enseñar inglés B2. Pero en este momento me gustaría enfocarme en nivel décimo y once, ya que he logrado dictar clases en estos cursos. em, y afortunadamente con los estudiantes con los que he tenido la oportunidad de compartir, tienen buen nivel de inglés y he manejado este nivel de inglés con ellos, lo cual me ha funcionado de una manera muy genial, muy bien. Entonces lo que coloqué en este apartado escrito de diseño instruccional, ¿sí? Más específicamente en cómo lo vamos a utilizar en una clase presencial y cómo las aplicaciones y cómo diferentes tipos de aplicaciones nos pueden ayudar con este tipo de adquisición de conocimientos, como lo mencioné anteriormente. Bueno, como había mencionado anteriormente en este espacio académico, trato que la enseñanza del idioma se base más que todo en conversaciones cotidianas o conversaciones que los estudiantes usen en su rutina diaria, ya que tradicionalmente los profesores utilizan o enseñan gramaticalmente con el mismo tipo de oraciones como I play soccer o I'm watching a movie, y lo conjugan en presente, pasado, lo condicionan y demás. No me gusta utilizar ese tipo de vocabulario para impartir cualquier conocimiento o para impartir el conocimiento del idioma inglés. Entonces, por eso quise ser más objetivo con situaciones cotidianas. Entonces, como objetivo de aprendizaje, los estudiantes serán capaces de comprender y expresar ideas en temas de conversaciones reales utilizadas en la vida diaria, utilizando expresiones y estructuras propias del nivel inglés B2 con una buena fluidez y corrección en situaciones cotidianas, como hacer compras o asistir a citas médicas, entre otras. Prácticamente ese son el objetivo del aprendizaje, que los estudiantes puedan llegar a expresarse en su rutina diaria en inglés con fluidez y con buena pronunciación. Prácticamente se vende haciendo el objetivo del aprendizaje. Ahora, en teoría del aprendizaje, decidí utilizar un modelo pedagógico bastante utilizado en los colegios últimamente, que es el aprendizaje constructivista, en el cual los estudiantes eh, tienen que ser protagonistas de su propio aprendizaje. Y pues bueno, yo soy de los que considera que para poder llevar esto a la práctica, el modelo de aprendizaje constructivista, nosotros los docentes tenemos que hacer los temas o los ejes curriculares lo suficientemente atractivos para los estudiantes o lo suficientemente interesantes para que ellos por cuenta propia tengan la motivación de aprender respecto a ello de manera autónoma, ya que me he dado cuenta que los estudiantes aprenden lo que ellos les motiva a aprender. Entonces, pues el reto
Prácticamente el objetivo en esta parte de la teoría del aprendizaje constructivista es que nosotros hagamos atractivo em, el tema a enseñar, ¿sí? En este caso sería el inglés. Entonces, como motivación, me gusta hablarle a los estudiantes, hacerles una pregunta sobre si ellos les gustaría, digamos, en su rutina diaria hablar en otro idioma con sus familiares, con sus amigos, con sus padres, digamos, sorprender a las personas que los rodean, llevando una fluidez. En el idioma, en su rutina diaria, prácticamente en cualquier horario del día poder desenvolverse en otro idioma, más específicamente en inglés. Entonces, pues digamos, me gusta mencionar eso porque a quien no le gustaría hablar un inglés fluido en cualquier hora del día. Entonces, pues me gusta siempre, digamos, motivar a los estudiantes con ese tipo de preguntas. Entonces, eh, pues en teoría del aprendizaje, como aquí bien lo estructuré. Entonces el conocimiento se va a construir en base a las experiencias propias de los estudiantes en su rutina diaria y su interacción con el entorno. Obviamente cada estudiante se desenvuelve en un entorno diferente o con temas de conversación diferente, por lo que es necesario llevar un seguimiento bastante riguroso a cada uno de los estudiantes. Y pues en ese mismo orden de ideas, pues si tenemos los estudiantes suficientemente motivados, ellos van a investigar acerca de las situaciones o acerca de las conversaciones que ellos manejan en su rutina diaria y pues bueno, se maneja el modelo de aprendizaje constructivista en en este caso. Bueno, en este caso el estudiante desarrollará competencias comunicativas diferentes a través de la práctica contextualizada en situaciones reales y significativas, como anteriormente lo dije. Además, se incorpora un enfoque comunicativo que prioriza el uso del lenguaje como herramienta para la interacción, permitiendo a los estudiantes practicar funciones del idioma en contextos similares que enfrentarán fuera del aula en la integración de tecnología mediante una app que refuerza esta práctica constante, personalizada y autónoma. Como mencioné en la segunda entrega, hay diferentes tipos de aplicaciones que nos van a reforzar nuestro tema de adquisición de conocimientos. Hablé de varias aplicaciones que generan traducción en tiempo real, como es la inteligencia artificial, algunas aplicaciones que se manejan en base a inteligencia artificial. Pues la mayoría son de paga. Me gusta mucho recomendar el traductor de Google. Descargar la aplicación, la puedes poner como una nube dentro de tu celular. Prácticamente, si tú tienes o si el estudiante está en una conversación y le surge la duda de cómo es la traducción literaria, así se dice, traducción literaria de una palabra en específico, tú puedes abrir la aplicación de Google, la aplicación de Google Translate, y ahí tú le puedes escribir en español lo que no sabes en el momento, cuál es la traducción de esa palabra y te la genera automáticamente. Entonces esa puede ser una app que nos puede reforzar esa parte. Obviamente se es necesario que el estudiante tenga un conocimiento mínimo para poder, digamos, acceder a este tipo a este diseño instruccional en esta clase. Tiene que tener obviamente un idioma bastante, unos conocimientos bastante básicos del idioma para poder, digamos, acceder a este diseño, ya que un estudiante que empiece de cero, pues no va a poder acceder a este tipo de contenido. Y bueno, durante el siguiente video voy a hablar sobre una aplicación en la cual también nos puede hacer acompañamiento para la adquisición de conocimientos del idioma nivel B2. Bien, ahora me gustaría hablar sobre los temas y los contenidos de este diseño instruccional. Eh, Saqué varias unidades como lo más básico, como para empezar con los estudiantes, para poder empezar a hablar idioma conversacional de la rutina diaria, que se generaliza en varias unidades que son de las que más, generalmente más una persona utiliza en su rutina diaria, como es la unidad uno, la comida y la bebida. Bueno, como vocabulario vamos a tener tipos de comida, ingredientes, restaurantes, pedidos, etcétera. Durante el siguiente video hablaré acerca de la aplicación de la app que nos va a ayudar a, a manejar este vocabulario.
En tema de gramática, nosotros utilizaremos usos de verbos en presente y pasado para describir hábitos alimenticios. ¿Qué pasa? Cuando nosotros hablamos de hábitos alimenticios, generalmente hablamos en pasado, ya que son hábitos alimenticios que nosotros tenemos en el pasado, ¿sí? Entonces, como gramáticas, gramática, utilizamos en presente y pasado para describir hábitos alimenticios. Entonces ahí entran estructuras gramaticales en pasado simple, pasado perfecto continuo. Y en la aplicación que hablaré durante en el siguiente video, pues nos ayudará con con esa adquisición de conocimiento, pues obviamente de una manera remota o desde la casa. Y bueno, hablaré sobre esta unidad uno a nivel presencial. Vamos a hacer un roleplay para pedir comida en un restaurante. Entonces podría ser como un trabajo en el aula en los que los estudiantes, uno, ejerza el papel de waiter o de mesero en el restaurante y tenga, digamos, un guión digamos, can I get your order or something like that. Puedo anotar su orden y el otro estudiante tiene que meter en su speech o en su discurso la comida que pues él generalmente pide en un restaurante. Esas son conversaciones de la rutina diaria de cualquier persona. Sí, un roleplay es como una pequeña conversación en que la que los estudiantes puedan utilizar esa parte esa parte de vocabulario en específico. Y en modo de app, tenemos un juego de vocabulario para practicar palabras relacionadas con la comida. Más adelante o en el siguiente video hablaré acerca de la app que nos ayudará con esto. Bueno, comunidad 2 como unidad 2 tenemos transporte y viajes, también es bastante útil porque cuando uno habla o cuando una persona intenta hablar sobre transporte y viajes, se utiliza futuro generalmente, eh, y es un vocabulario bastante amplio, ya que en este tipo de vocabulario tenemos transporte público, direcciones, hoteles y viajes. Este es un vocabulario un poco más profundo acerca sí, de transporte público, porque tú tienes que hablar cómo te moviste dentro de la ciudad, cómo hiciste para encontrar buses, cómo hiciste para encontrar direcciones, cómo hiciste para apartar una habitación en hotel. Y para hablar con respecto acerca de los viajes, pues es bastante complejo, pero pues de todas maneras, si estamos hablando de un nivel B2, pues obviamente se necesita este tipo de exigencia. Y bueno, como tal para la gramática, utilizamos el uso de preposiciones para descubrir ubicaciones y direcciones, preposiciones de lugar, preposiciones de tiempo, que pues generalmente es un tema gramatical para estudiantes nivel B2. Como actividades de presencial tenemos discusión sobre un viaje reciente o planeado. Entonces los estudiantes tienen que preparar un speech o el discurso acerca de una de dos, un viaje en el que ellos recientemente hayan estado, tienen que hablar en pasado, o un viaje que planearán hacer en el futuro. Utilizamos estructuras gramaticales en futuro. Y pues también podemos hacer pequeñas conversaciones planeadas en las que los estudiantes puedan expresar, digamos, o preparar un pequeño speech para poder, digamos, expresar cuál es su viaje planeado que tengan en el futuro. Con las ayudas de la app, tenemos una actividad de escucha para practicar comprensión de direcciones. En el siguiente video hablaré sobre un apartado que tiene una aplicación eh, para escuchar la comprensión de direcciones y demás. Bien, tenemos unidad 3, misma idea, trabajo y estudios. En este vocabulario abordamos temas de profesiones, de educación, de habilidades laborales, etcétera. Como gramaticalmente tenemos uso de verbos en condicional para descubrir situaciones hipotéticas. Tenemos cuatro tipos de condicionales: el condicional cero, uno, 2 y 3, eh, siendo el condicional número 3 para situaciones poco probables, condicional uno para situaciones muy probables. Entonces se enseñará ese tema de gramatical en específico. Después de eso, como actividades principales, tenemos la presentación sobre una profesión o habilidad laboral.
También los estudiantes pueden preparar un speech sobre su Talking About Me. Es un tema bastante interesante sobre que los estudiantes hablan sobre ellos, pero en esta unidad en específico se pide que hablen sobre sus habilidades laborales o sobre su profesión o a las profesiones que ellos desean a llegar a hacer en el futuro, ¿sí? También tenemos unidad 4 salud y bienestar. También tenemos este tema que es bastante interesante, que es el Healthy Life, que prácticamente se le pide a los estudiantes que hablen sobre su salud, sobre su ejercicio, qué suelen hacer de ejercicio, medicina, bienestar. Hay un vocabulario bastante interesante ahí. Bueno, como gramática para enseñar tenemos uso del verbo presente y pasado para descubrir hábitos saludables. Bueno, para actividades tenemos tanto la presencial como en línea. Bueno, en presencial tenemos discusión sobre hábitos saludables. Entonces, acá hay un tema bastante interesante o hay una actividad bastante interesante que se llama, que me gusta llamarla Advices about my healthy life. Es de, digamos, en que los estudiantes hagan una lista de sus hábitos saludables que tienen en su rutina diaria. También es bien interesante ese vocabulario. En cuanto a actividades, sí, a nivel presencial se pide que los estudiantes nos compartan acerca de sus hábitos saludables que tienen en su rutina diaria. Y en la app, pues sencillamente se actividad de escucha para practicar comprensión de consejos de salud. Vale, entonces en esta actividad, bueno, en el siguiente video hablaré acerca de esta app en la que nos puede dar, digamos, cierta cantidad de consejos de salud que nosotros deberíamos incorporar en nuestra rutina diaria. Pues en este caso los estudiantes pueden entrar a esta rutina diaria y hay algo bien interesante y es que los estudiantes generalmente no saben cómo escribir en inglés ciertos dolores que tienen o ciertos malos hábitos alimenticios que tienen. Entonces, como headache, dolor de cabeza o problemas con el stomach. Es un buen vocabulario bastante específico que pues una persona nivel B1 o A2 no tiene. Entonces, pues aquí podemos aprender mucho vocabulario acerca de eso. Y ahora la unidad 5 que también es muy importante sobre el tiempo libre y el ocio que hacen los estudiantes o que hace la persona cuando tiene un tiempo libre. También es un tema de conversación bastante interesante. Podemos hablar sobre actividades de ocio, hobbies, deportes, etcétera, etcétera. Como actividades, bueno, gramaticalmente se usa verbos en presente y pasado para describir actividades de ocio que uno haga en su rutina diaria. Y como actividades, nosotros tenemos el roleplay para planificar una actividad de ocio. Entonces, como para descubrir una, se le puede pedir al estudiante que haga una actividad en su tiempo libre completamente diferente que haga en su rutina diaria y que nos hable un poco de ella y cómo pretende realizar esa actividad o cuál será esa actividad y que haga una leve descripción acerca de esa actividad. Y en línea, sí que hay sí que hay hartos apartados, hay como Duolingo, hay varios temas de conversación acerca de eso, porque va desde juegos de mesa, desde compartir con la familia, practicar algún deporte, a nivel amateur, a nivel profesional y demás. Entonces es bien interesante. Bien, traté de expliqué más o menos cómo se puede llevar esta actividad a nivel presencial y cómo puede ser con unidades con el apoyo de tecnologías. Por lo menos con el apoyo de tecnología, los juegos de vocabulario en línea para practicar palabras y expresiones en contextos, actividades de escucha y habla a través de audios y videos en línea y demás. Debatir temas de interés y relevancia, creación de contenido multivideo como videos, como podcasts para practicar la producción del lenguaje. Uso de aplicaciones móviles para practicar el vocabulario y gramática en cualquier momento. Em, y como tal, las actividades para desarrollar de manera presencial o en escenario híbrido son los roleplays. Yo como de lo que he trabajado como profesor de inglés, considero que la mejor manera de aprender inglés es escuchándolo. No tanto como enseñar estructuras gramaticales, sino la manera en la que los estudiantes pueden
sumergirse en el idioma desde empezando por el profesor. Obviamente las clases tienen que ser 100% en inglés. Generalmente los estudiantes no van a entender todo lo que uno esté diciendo, entonces uno como docente puede hacer un 50-50 de lo que uno está diciendo en español y el otro 50% en inglés. Pero para poder aprender el idioma de la mejor manera es con roleplays o con los speech o la manera en la que uno como profesor puede explicar los temas, obviamente en otro idioma. Hay algo bien interesante y es un común denominador un común denominador con los estudiantes en los que yo les he podido impartir algún conocimiento en otro idioma. Y es que los estudiantes cuando escuchan el idioma no pueden entender todas y cada una de las palabras que uno está diciendo, pero ellos pueden llegar a identificar, obviamente si es un B2 puede llegar a identificar del 50 al 80% de las palabras que uno está diciendo. Entonces, con que los estudiantes identifiquen dos o tres palabras en un párrafo, pueden más o menos interpretar de lo que se está hablando. Entonces, el reto en este caso sería que los estudiantes amplíen su vocabulario, su conocimiento del idioma para poder en el siguiente speech identificar más palabras y así sucesivamente tener un nivel de idioma más avanzado. En el modelo de evaluación y de aprendizaje, pues mi enfoque para evaluar el aprendizaje se centra en proporcionar retroalimentación y evaluación continua. Esto de proporcionar retroalimentación de manera continua es durante los roleplay de manera presencial. Y es que los estudiantes ya vienen con un speech preparado y en ese caso pues yo puedo, digamos, corregir a los estudiantes objetivamente a medida que ellos van exponiendo sus ideas en otro idioma. Entonces en ese orden de ideas yo puedo hacer una retroalimentación inmediata a lo largo del curso a través de actividades y tareas diseñadas en la app. De pronto, si los estudiantes salieron con alguna duda, no es más sino que los estudiantes se metan en las diferentes aplicaciones acerca de lo que se está hablando para hacer digamos, obviamente de manera autónoma, pues lo que dije, como dije anteriormente, los estudiantes deben sentirse realmente motivados para aprender el idioma. Entonces es por eso que es realmente importante generar ese interés en los estudiantes para aprender el idioma. Evaluación formativa. La evaluación formativa se realizará a través de actividades interactivas en la app, como juegos de vocabulario y gramática y actividades de escucha y habla, como mencioné anteriormente, en simulaciones de situaciones reales. En unos momentos estaré hablando acerca de la app que nos va a ayudar para poder recibir esa retroalimentación o poder descubrir ese vocabulario por aprender. Y como último tenemos la evaluación sumativa, que la evaluación sumativa se realizará a través de una tarea final en la app que simule una situación real y evaluar la competencia lingüística del nivel inglés nivel B2. Esta tarea puede ser un proyecto de escritura, una presentación oral y grabada. Desafortunadamente casi todos los cursos o casi todas las aplicaciones para aprender un idioma son de paga, pero cuento con una aplicación, un par de aplicaciones que son bastante asertivas para este tema en específico. Eh, para evaluar digamos, el tema de las apps, prefiero que los estudiantes tomen capturas o luego puedan demostrar que ellos tuvieron algún desarrollo en alguna de las aplicaciones para así poder tener certeza de que los estudiantes desarrollaron cierta cantidad de unidades en las diferentes aplicaciones recomendadas. En unos momentos hablaré acerca de las aplicaciones y cómo pueden estas ayudarnos. Y pues, bueno, em, eso sería tareas por proyectos que permitan aplicar el lenguaje en contextos prácticos y reales. Y bueno, retroalimentación y ajustes. La misma aplicación proporcionará retroalimentación automática sobre las respuestas y el desempeño. Y yo proporcionaré retroalimentación adicional y personalizada para ayudar a mejorar y alcanzar las metas. Entonces, mientras que los estudiantes pueden, digamos, ir aprendiendo cierto tipo de vocabulario en la aplicación, los estudiantes pueden llevar estos conocimientos a los roleplay durante las clases presenciales
Y en ese momento yo voy a dar una retroalimentación bastante detallada si los estudiantes están teniendo una buena pronunciación o si ciertas estructuras gramaticales em, están siendo compartidas de manera funcional o de una manera correcta. Y tienes dos retroalimentaciones, la retroalimentación que te dará la app y la retroalimentación que te daré yo. Y en ese mismo orden de ideas, pues se busca que el estudiante se sumerja en el idioma tanto en clase como fuera de clase. Y bueno, digamos, esa es, digamos, el diseño instruccional que tenemos para esta entrega. Y pues me parece bastante interesante, ya que es un vocabulario bastante útil para los estudiantes, ya que pues se podría decir a grosso modo que este es el punto de partida para tener el dominio del idioma, que es como hablar de uno mismo, de lo que uno hace realmente pues en su rutina diaria. Una vez que el estudiante pueda decirnos o pueda expresar sus ideas en base a su misma rutina diaria en otro idioma. De ahí en adelante el estudiante se le será más fácil hablar acerca de casi cualquier tema. Bueno, eso es todo por este video. Ya en otro video hablaré acerca de las plataformas y cómo éstas nos ayudarán a, a facilitar el proceso de adquisición de conocimientos propios del inglés. Muchas gracias por la atención, eh, estimado profesor Diego Montoya. Y